Bienvenidos a tu canal RB Trading. Aquí encontrarás las estrategias más efectivas de operaciones binarias de todo YouTube y traducidas totalmente para ti en español. Hoy tenemos una estrategia con un método secreto increíble, una estrategia especial para principiante con un 95% de win. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Unas bandas de Bollinger en 6 y 2, una media móvil exponencial de 100, el oscilador estocástico con configuración de 13, 3 y 3, y el indicador CCI en periodos de 14. Las velas que estaremos utilizando serán velas japonesas de 1 minuto y nuestra operativa de 3 minutos. Pasemos a configurar nuestros indicadores. Estoy trabajando en el broker Pocket Options, pero esta estrategia también funciona para quotes o cualquiera. Bien, pulsamos el botón indicadores, agregamos una media móvil, las bandas de Bollinger, el oscilador estocástico y el CCI. Bien, empezamos por configurar la media móvil de 100 periodos, una EMA. En estilos yo voy a colocar la línea blanca por preferencia y la pondré un poco más gruesa. Guardo los cambios, vamos a las bandas de Bollinger en periodo 6, desviación 2. Guardamos. Oscilador estocástico, solo cambiaremos el periodo K por 13. Guardamos. Y el CCI de 14 periodos. Perfecto. Bien, y ahora pasemos a configurar nuestras velas. Serán velas japonesas de 1 minuto y nuestra operativa de 3 minutos. Perfecto. Pues ya tendremos todos nuestros indicadores configurados. Como siempre, tenemos los mejores pares de divisas con mayor porcentaje de pago. Bueno, ahora vamos a explicar nuestra estrategia. Voy a ocultar los indicadores para que me quede la pantalla un poco más limpia y procedemos a la explicación. Lo primero que vamos a fijarnos para escoger nuestro par es la tendencia. Nos fijamos en la EMA, queremos entrar en este caso al alza. Ya la entrada ha pasado, pero es para explicarlo, ¿no? Aquí entraríamos al alza, las velas están sobre la EMA de 100 periodos, mi entrada debería ser al alza. El estocástico y el CCI deberían estar en sobrecompra o sobreventa. En este caso, pues en ninguno de los dos indicadores ha sucedido. Pero podemos ir un poco hacia atrás, por ejemplo aquí, en el que hace el precio, sale de las bandas de Bollinger, la rompe, vemos aquí la vela, la rompe. Justo cuando la vela vemos que el estocástico está en sobreventa y el CCI pues no salió del todo, pero hubiese sido aquí nuestra entrada. Contamos 3 velas que son los 3 minutos, 1, 2 y 3, y operativa ganadora. Recomiendo para los que son principiantes no hacer las entradas cuando falte un poco para tocar las bandas ni que la toque. Necesitamos para mayor seguridad que salga de las bandas. Eso es muy importante, que salga. Una vez que salga y rompe, te fijas en cómo está el estocástico principalmente, lo confirmas con el CCI y haces tu entrada. Aunque saliera un poco más con una segunda vela, muy probablemente la operación sea ganadora, porque tenemos nuestra entrada de 3 minutos, tiempo suficiente para, aunque continúe un poquito más a la baja, el precio vuelva y haga el retroceso. Esta estrategia la hemos testeado, pero bueno, es importante que tú mismo la puedas testear y que la practiques suficientemente en demo, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la explicación. Ahora vamos a buscar un par.
Cuando estamos buscando pares para operar, normalmente siempre encontramos para abrir operaciones en contra de la tendencia. Encontrar para hacer una entrada con la tendencia es bastante más complicado. No complicado, sino hay que tener un poco más de paciencia. Entonces, como sé que probablemente ya he hecho un pequeño recorrido por los pares y no veo ninguna entrada ahora mismo, voy a buscar un par y volvemos enseguida.